Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Escuchamos el día de hoy, en el Evangelio de la Misa, la investidura que hace Jesús de Pedro como pastor, pastor de sus ovejas. El discurso del pastor en el Evangelio es un discurso muy importante y que tiene sus raíces muy atrás en la literatura veterotestamentaria e incluso anterior a ella y fuera de ella. Ya entre los escritos que encontramos, entre las inscripciones que encontramos en el Oriente Medio, vemos esta identificación del pastor con el rey y el oficio del rey como un oficio pastoral. El buen pastor, el buen rey, es el que se ocupa especialmente de las ovejas extraviadas, perdidas, y no vamos a hacer aquí toda una reflexión o no nos vamos a detener en nuestro rato de oración hoy a repasar todos los textos también, sobre todo de Ezequiel, donde se habla del buen pastor y del mal pastor, especialmente donde Ezequiel confronta la experiencia que él ha tenido de pastores egoístas frente a aquellos pastores buenos que se ocupan efectivamente del bienestar del pueblo, con el discurso que después reprende Jesús en el Evangelio que nosotros encontramos reportado tanto en los Evangelios sinópticos como también en el Evangelio de Juan, en diversos momentos. Pero lo importante hoy es que tengamos en cuenta esto, que es claro en el Evangelio que el único pastor es Jesús. Y es curioso que cuando Jesús habla o introduce este discurso, justamente frente a quienes le acusaban de convivir con los pecadores, él comienza su discurso hablando de o identificándose él mismo como la puerta por la que tienen que entrar las ovejas. Él es la puerta y sus ovejas conocen su nombre y entonces él las llama una por su nombre y entran entonces al redil. Y después de eso, Jesús narra la experiencia de aquel hombre que deja las ovejas y va en busca de la oveja perdida, que es otra manera de recordarnos que el oficio de Jesús está justamente en ir a reunir a las ovejas perdidas y extraviadas de la casa de Israel. Una cosa que él llevará a cabo particularmente, ahorita no nos detenemos en todos los textos que nos ayudarían a identificarlo justamente con su pasión y muerte. Entonces entendemos bien que Jesús es ese pastor herido, ese pastor traspasado, que se convierte en la oveja traspasada, herida, y que lo hace para reconducir al pueblo, a las ovejas extraviadas, al único redil. Y es así que nosotros entendemos por qué, como ya al final de estos 50 días de reflexión sobre la Pascua, encontramos esta investidura de Pedro, de este oficio pastoral, que continuará el oficio pastoral de Jesús. Y aquí nosotros podemos identificar inmediatamente en estas tres llamadas de Jesús a Pedro a apacentar sus ovejas, pues también esa triple ocasión de que Pedro manifieste su lealtad a Jesús, al que antes ha negado también 3 veces. Pero la cosa es todavía más profunda, porque nosotros hoy estamos aprendiendo en esta reflexión del Evangelio cómo se entra por la puerta.
Para entrar por la puerta que es Jesús, se tiene que entrar por el amor. 3 veces Pedro viene interrogado por Jesús acerca de su amor. Pedro, ¿me amas? Para poderle dar el encargo de sus ovejas. Entonces aquí encontramos 3 elementos, en primer lugar, que nos sirven a ti y a mí para reflexionar también sobre nuestra propia participación en el oficio pastoral de Jesús y también para identificar el oficio del pastor que ejerce Pedro en la persona del Papa y en la persona de los obispos. De una parte está la llamada personal. Jesús se dirige a Pedro con su nombre propio, Simón, e incluso se refiere a su genealogía, hijo de Jona, hijo de Juan. Y luego la pregunta, ¿me amas? Entonces la primera cosa es una llamada, una vocación específica. Nosotros también recibimos de parte de Dios una llamada específica. Cada uno de nosotros ha recibido esa llamada en el bautismo, pero después también hay unas llamadas específicas que el Señor nos hace a quien para ejercer el oficio propiamente pastoral en el ministerio sacerdotal, a quien para ejercer esta labor de gobierno a través de la paternidad o a través incluso de un servicio a la comunidad. Y es una verdadera vocación, una llamada que Jesús nos dirige en primera persona. Pero luego está también el hecho de que para llegar a las ovejas tenemos que llegar a través de la puerta que es Jesús. Las ovejas son de Jesús. Las ovejas y el rebaño le pertenecen a Él, no son nuestras. Y esto es una cosa muy importante que tenemos que aprender. Tus hijos no son tuyos, son de Jesús. La comunidad política, la comunidad social, no es de las autoridades políticas, son de Jesús. Quienes la sirven en el nombre de Jesús. Para un cristiano, en último de los términos, también el servicio de la autoridad, el servicio de gobierno a la comunidad es un servicio que es una participación de la potestad de Jesús, el único pastor. Y para llegar a las ovejas hay que llegar a través de Jesús. También nosotros que somos sacerdotes, llegamos a nuestra comunidad parroquial, a nuestras comunidades cristianas, a las personas, a través de Jesús. Es Jesús el dueño de las ovejas y nosotros solamente servimos a ellas en el nombre de Jesús, justamente para reunir a las que están dispersas. Y el tercer elemento es que primero nosotros también tenemos que entrar por esa puerta. Y para entrar por esa puerta, que es Jesús, ahí está claro que el camino es nuestra unión personal. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Todos nosotros tenemos experiencia de nuestra propia fragilidad. Seguramente Pedro, al ser interrogado por tercera vez, era imposible que él no se diera cuenta también de las 3 veces que él había negado al Señor. Y por eso se entristeció de que le preguntara 3 veces. Entonces, también aquí otro aspecto importante que contemplar es que no son nuestras brillantes ideas, ni nuestra perfección, ni nuestra santidad personal la que determina el encargo, sino que es el amor que tenemos a Jesús. Pedro, pecador y creyente. Pedro, pecador arrepentido. Pedro, pecador amante de Jesús. ¿Cómo resuena en nuestros oídos en este momento, Señor Jesús? ¿Cómo se solía definirse San José María a sí mismo? Y se definía como un pobre pecador que ama a Jesucristo. Yo creo que la experiencia de cada uno de nosotros en el fondo es también la misma. Somos pobres pecadores que te aman, pobres pecadores que somos conscientes de nuestras miserias y que apoyados en tu gracia, confiados en tu gracia, luchamos a brazo partido
para corresponder a tus gracias que nos ayudan a superar esas miserias y entonces poder servir, pastorear a las ovejas que son tuyas en esa labor concreta que tú nos confías a cada uno de nosotros. En este día, Señor, sobre todo reflexionamos en la última parte de este discurso, cuando le recuerdas a Pedro, sígueme, porque el oficio de pastor solo se puede ejercer siendo tu discípulo, siendo tu servidor, siendo un oyente de la palabra. No somos pastores, ni podemos educar a los hijos, ni podemos gobernar a nuestros alumnos o gobernar una nación o una empresa en el sector en el que nosotros tengamos que ejercerlo, sino somos ante todo seguidores tuyos. ¿Y cuántas cosas nos pueden distraer? Señor, ¿qué? Y Jesús, tuviste tú que responderle, ¿y a ti qué te importa? En otras palabras, tú sígueme. Nosotros tenemos siempre que aprender a ir detrás de ti. Santa María, tú que eres la primer discípula, tú que eres reconocida también por los padres de la Iglesia como una divina pastora, ayúdanos a nosotros el día de hoy a colocarnos en el seguimiento de Jesús, a entrar por esta puerta que es Jesús, a llegar a las ovejas que a cada uno de nosotros tenemos confiadas, que son siempre las almas a las que servimos en los diferentes oficios que tenemos, pero también a las personas que tenemos cerca, a través de Jesús, para conducirlas al único pastor que es Jesús, para conducirlas al único rebaño que es el pueblo de Dios, especialmente atendiendo a alcanzar aquellas que están perdidas, que están lejos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercedan por mí.